Bien amigos, bienvenidos aquí al programa de Radio Espi, Energías y Misterios, el programa que hago un servidor David Flor conjuntamente con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Un programa que pueden escuchar ustedes en Radio Espi en el 107.2 y también en nuestra página web o en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un personaje y una enfermedad. Vamos a hablar de un personaje que seguramente todos han escuchado hablar de él y de la enfermedad que padecía. Hablamos de Edward Mordrake, que era hijo de una madre que era condesa de Darlington en Reino Unido a mediados del siglo XIX. Hablamos de la enfermedad de la diprosia, es una malformación congénita que puede dar malformaciones óseas y que una persona pueda tener 2 ojos, 3 ojos, 4 ojos, 2 caras o deformaciones en su cara o en su cuerpo. En España hubo un caso, en enero de 1775, una niña que nació con 3 ojos. Hoy hablamos de esta enfermedad y para hablar de ella tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, vaya tema el de hoy, ¿eh? Hombre, misterio. Misterio, sí. A ver, la gente puede pensar que la diplosopía, por ejemplo, pues vendría asociada a lo que es los siameses o el siamesismo, ¿no? Pero no es exactamente así, porque mientras que los siameses comparten un cuerpo, pero son cerebros independientes, el problema es la cantidad de fusión que tienen. En la diprosopía, en realidad, estamos hablando de un solo cerebro. Es lo que tú decías, es una persona pues que aparece, pues ha habido casos, o sea, con personas y animales, con una boca extra, nariz, o sea, 3 ojos, o sea, deformaciones que podríamos pensar que vendrían a ser, que podría ser un ejemplo de siamesismo. No llega a ser eso, llega realmente a que realmente es un cerebro único. Lo único que ocurre es que habitualmente, pues a nivel genético, pues parece ser que en su origen, en su primera etapa embrionaria, podía dar lugar a que fueran gemelos. Pero uno de los gemelos, o sea, uno de los principales, o sea, el gemelo principal, absorbe al otro, absorbe toda su energía y habitualmente desaparece. Uno de ellos desaparece totalmente. Hoy en día médicamente se están haciendo estudios pensando que realmente la primera etapa embrionaria vendría a ser de que deberíamos ser gemelos. Siempre. O sea, lo único que posiblemente la primera, segunda semana ya el embrión ya lo absorbe al hermano, digamos. Si no, aparecerían lo que serían siameses o gemelos, dependiendo de si están unidos o son independientes. En este caso, pues ya digo... El caso, por ejemplo, de Edward Mordrake es muy curioso, porque Sí. tenía una cara posterior y una anterior, tenía 2 caras, la de atrás era un poquito más pequeña, pero Sí. en las radiografías posteriores hechas salen como 2 cráneos, se ve como un cráneo posterior pequeñito y el cráneo normal de una persona en la parte delantera. Es muy curioso este caso, ¿eh? Llamaban las 2 caras eran funcionales. Sí, lo que eran funcionales, pero una de ellas no podía hablar realmente porque no tenía aparato fonador, digamos, no tenía laringe ni tenía nada. En este caso, por ejemplo, está en la frontera entre la diprosopía o el siamesismo. Sí, correcto. ¿Vale? Porque, claro, se estudió y la posibilidad de que fuera totalmente independiente es muy baja porque tú mismo lo has dicho, tenía un pequeño cráneo incrustado, pero claro, su cerebro en realidad era ínfimo prácticamente. No daba ni siquiera para dar una consciencia propia, lo que se suele estudiar. Pero
algo debía haber, porque este señor se termina suicidando, ya lo sabemos, se terminó suicidando a los 23 años. Muy joven, sí. Muy joven, pero ¿por qué? Porque resulta que le resultaba imposible descansar, dormir, porque su otra cara, digamos, su otra personalidad, todo el rato le estaba incitando a hacer cosas, bueno, a meterse con él, que es un desgraciado, que tú no sabes hacer las cosas, que, bueno, realmente era la parte, es más, es la parte que da lugar a lo que es historias, por ejemplo, posteriores como son leyendas, bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, todas este tipo de historias en el que hay dos personalidades que tienden a terminar fusionándose y no sabiendo exactamente cuál es una y cuál es la otra. Me En recuerda, este mucho, caso, me recuerda mucho a la colección de Joseph Merrick, aquella famosa colección de animales extraños que se encontró en una casa abandonada, que sí, era una colección de antropomorfos, que habían pues cráneos enanos de personas con alas y garras, y sí, ángeles incluso, habían un montón de cosas. Es muy parecido a todo eso. Y luego también tiene mucha asociación a lo que se conoce vulgarmente como hombres elefantes, que se usaban para el circo y para sí. exhibiciones públicas, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, a ver, el caso de John Merrick, por ejemplo, el hombre elefante es el más conocido, pero es que recordemos que a remolque entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eso era un circo. Sí. O sea, se peleaban por conseguir pues tanto seres vivos como si hacía falta pues disecados, personas, o sea, los monstruos, los famosos monsters, ¿no? Que los circos estos de espectáculo de pueblo itinerantes pues intentaban tener, a ver quién era el que tenía El poder más raro. el espécimen más importante por ejemplo, pues estaba el hombre más alto del mundo, que ese hombre, por ejemplo, pues en su momento, pues iba deambulando de circo en circo, el hombre lobo, o la mujer barbuda, o sea, esos eran los más habituales, por ejemplo, que podían tener, pero siempre iban a más, ¿no? Decías, por ejemplo, pues, oye, mira, por ejemplo, tener una oveja con priaprismo, tú imagínate, pues claro, Barbaridades, barbaridad. Había estuviera también, viva, habían circos hechos mediáticos también como la mujer serpiente o el hombre caimán o el hombre oso, el hombre mono, el que hombre mono, eran falsificaciones todo, pero que sí, se usaba esta enfermedad para sacar este tipo de productos claro. para vender y hacer negocio. Es muy triste, la humanidad es muy cruel, ¿eh? Bueno, claro, estamos hablando de una época ya de cambio, ¿no? De la era industrial, ese cambio social, ¿no? Tan importante. A ver, al fin y al cabo fue eso, fue como el final ya de ir a remolque desde la Edad Media o no, la era industrial y la era moderna, ¿no? Ya lo sabemos, por ejemplo, como las críticas, por ejemplo, de Charles Chaplin, por ejemplo, lo de la era moderna también. Y en este caso, pues, por ejemplo, pues eso, este hombre, este señor, Mordrake, el problema es que posiblemente una de las cosas que sintió es que su futuro al final terminaría siendo hombre espectáculo, más que otra cosa, ¿no? Porque se cerró mucho. A ver, este señor, claro, no vivía porque no tenía vida social. No podía estar para arriba y para abajo, o sea, no podía desarrollar una vida normal. Y, y entonces, pues resulta que básicamente, pues este señor, pues termina suicidándose. Lo importante, por ejemplo, es que años posteriores se hicieron estudios, lástima no tenerlo vivo, porque claro, estábamos en la frontera entre si esa cabeza, digamos, esa cara, realmente le hablaba por esa parte de cerebro compartido, digamos, no estaba compartido porque había una
capacidad craneal, digamos, un cráneo que separaba, digamos, ese pequeño corpúsculo, ¿no? Que se podría decir el cerebro secundario. Pero al fin y al cabo, lo que posteriormente se estudió es si no sufriría de algo desarrollado a partir de tener esta dolencia, digamos, o este mal, que es doble personalidad. Un elemento psiquiátrico que claro, en aquel entonces, mira, posiblemente fue lo que le llevó, en cierta manera, también eso al suicidio, porque ¿qué haces? O sea, eres una persona noble, pero no tienes vida. Luego resulta que psicólogos y psiquiatras de la época que te puedan decir que en un momento dado estás para encerrarte encima en un centro psiquiátrico y estudiarte. ¿Vale? Entonces, posiblemente él pues entró en una gran depresión y terminó suicidándose. Pero bueno, que básicamente lo que más conocemos, por ejemplo, lo que suele ocurrir, pues los lugares y tal, normalmente son más animales. Por ejemplo, se pasa muchísimo con ovejas, corderos, cabras, por ejemplo. Y entonces en humanos es mucho menos. Durante la época de, por ejemplo, de principios del siglo, o sea, también a remolque del siglo XIX, siglo XX, sí que es verdad que aparecieron en distintos puntos del mundo este tipo de anomalías, ¿no? En animales. Bueno, se hizo un estudio para poder discernir si el problema podía surgir de algún tipo de radiación del terreno. A partir del 45, cuando después de Hiroshima y Nagasaki, que claro, empezó a ocurrir en Japón este tipo de anomalías en animales, de deformaciones y tal, y en seres humanos, deformaciones, pues bueno, pues empezaron a estudiar la posibilidad de que, tener muy en serio de que fuera algún tipo de radiación que pueda no ser, digamos, de explosión, pero que pudiera ocurrir a partir de la naturaleza de por sí. Ya hemos hablado muchas veces, las telúricas, las energías, las radiaciones que se producen, el orgón, por ejemplo, otros tipos de radiaciones, sobre todo, por ejemplo, en terrenos que son rocosos, por ejemplo, de mezclas así, por ejemplo, graníticas, por ejemplo, pues es muy dado a las zonas graníticas, son muy dadas a sufrir de este tipo de radiación. Se pide a la población, por ejemplo, que tengan mucho cuidado a la hora de construir sótanos y demás, o donde construirse, sobre todo en zonas graníticas. Bueno, mira, en España, por ejemplo, se da el hecho en este caso, por ejemplo, de la zona de Extremadura, y hay una zona muy en concreto, que es una central nuclear, cerca de Cáceres, que resulta que, bueno, pues el suelo es granítico. La central nuclear está al lado de un lago, ¿vale? Bueno, pues en ese lago, por ejemplo, se está produciendo este tipo de fenómeno de diprosopía. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que están apareciendo peces con 3 ojos, varias aletas. Son animales que, los de los ojos, por ejemplo, suelen vivir más, pero, por ejemplo, deformaciones que les impide, por ejemplo, sobrevivir, pues tienden a morir. Y entonces, claro, están comentando, lo primero que surgió es si la disprosopía que se estaba produciendo allí era un producto de la central nuclear que tuviera algún tipo de fuga. Por tanto, que estaban cogiendo agua para los refrigeradores. Se construyó la central nuclear al lado de ese lago precisamente para eso, para refrigerar los reactores. Entonces no sabían si podía ser radiación, una fuga. Se hicieron los estudios y surgió que, o sea, realmente al día de hoy no se ha podido demostrar que haya una fuga
radiactiva de la central. Bueno, entonces habitualmente pues tienen más cuidado con lo que es el terreno. El terreno han descubierto que es el lecho de toda esa zona y el lecho del lago granítico. Y entonces pues a partir de ahí empiezan a asociar la posibilidad de que no todos, pero bastantes casos de diprosopía pues puedan estar producidos por precisamente radiaciones producidas por el terreno, que sea graníticos, eso por ejemplo se estudia. Se sabe, por ejemplo, que también en una zona, por ejemplo, que ocurría mucho, era la zona que el triángulo entre Rumanía, Ucrania y, bueno, hasta Croacia. O sea, estamos hablando de un triángulo bastante importante, de lo que era antiguamente Serbia. Y en esa zona, pues, ocurría y ha ocurrido muchísimos casos de diprosopía en animales, sobre todo corderos y tal. Bueno, sí que se ha hecho un estudio y lo que más llamativo parece es que viene asociado precisamente al tipo de terreno, no tanto a la radiación producida por centrales como Chernóbil, por la zona y eso, sino más bien producido por el terreno en sí. En Chernóbil, por ejemplo, diprosopía. Mira, en Chernóbil, por ejemplo, estamos encontrando variantes de la diprosopía en distintos animales, pero todos, la mayoría están asociados a los animales del lago que hay al lado, precisamente, peces y demás. También se está produciendo este tipo de fenómeno. Pero es que también se han encontrado, por ejemplo, aparte de la diprosopía, que hay unos meros, o sea, una especie de, bueno, carpas y siluros, por ejemplo, totalmente negros. O sea, les está cambiando la tonalidad de las escamas y tal. El siluro gris, sí. Y el siluro es gris, pero no es negro. O sea, y entonces, y la carpa, por ejemplo, tiene, por ejemplo, carpa, quiero decir. Hay una especie de sirulos sí. que se llaman limpiafondos, que sí que tienen una tonalidad negra, pero sí. tienen como unas espinas, son más vastos que el cirulo, que es totalmente liso, ¿no? El cirulo es totalmente liso, correcto. Y decía criocarpas, no, estoy hablando de, bueno, carpas de río, por ejemplo, se han encontrado también truchas y demás, y que normalmente tienen unas tonalidades así, cuando están vivos, por ejemplo, tienen unas doradas y plateadas muy, muy bonitas, y también se están encontrando con animales, o sea, estos peces de color negro. Producto de la radiación, se han encontrado, por ejemplo, con una especie que creen que es una variante de un siluro, pero claro, es que tiene entre 8 y 9 ojos. ¿No? Y entonces, pues ahí he intentado encontrar, a ver si pues, tenía una fotografía, pero no la he encontrado. Bueno, para que nosotros dos pudiéramos comparar. El caso es que se produce este tipo de fenomenología, la diprosopía allí, pero, por ejemplo, hay animales que parecen estar totalmente a salvo, digamos, de este fenómeno. O por lo menos no se conoce la supervivencia de estas especies. Que es, por ejemplo, el oso pardo, por ejemplo. Ahora se ha visto, por ejemplo, en Pripyat, por ejemplo, que es la ciudad abandonada de Chernóbil. En Pripyat, en plena calle, se han visto osos pardos y tal. Y son pardos. O sea, esos no han cambiado. Es como si se hubieran adaptado perfectamente al quizá por el pelaje, por la grasa que llevan, que impide que llevan y tal. La radiación dentro. No lo sé. Sí, no lo sé, pero ciervos, por ejemplo, o sea, se han visto distintos animales que están. El lobo, por ejemplo, ha vuelto a Pripyat. No sabían exactamente. Y claro, no es. En esos animales, por ejemplo, no han encontrado diprosopía. O, claro, posiblemente porque es que no llegan ni siquiera a desarrollarse, como han muerto, o sea, desaparecen y Santas Pascuas. No es algo que puedas controlar. Hombre, controlar la población de osos pardos en la zona de aquí, no sé, con lo difícil que es entrar. Hay sitios que se han encontrado también, por ejemplo, en las famosas Islas Bikini,
Recordemos que las Islas Bikini fue un experimento de los Estados Unidos donde enfermó de radiación nuclear incluso a sus propios marines, lo utilizó como manilla de Indias, y que años después esta radiación sigue presente en la isla, que está totalmente deshabitada, pero hay muchos animales que quedaron allí, como ovejas, cabras y otros animales que han tenido este grave problema congénito a raíz de varias generaciones, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que aparte de ser una anomalía genética, ¿vale? Podemos, eso es lo que tú puedes ver, por ejemplo, habitualmente, no, esto es un cromosoma, es un fallo genético, no sé cuánto, vale. Pero el fallo genético, por ejemplo, en una familia por generaciones y generaciones relativamente sana y que aparezca un miembro con estas características, pues no, o sea, se sale de la norma. O sea, habitualmente ya sabemos que las generaciones, o sea, el sistema genético funciona por saltos generacionales, pueden saltar y tal. Pero sí, o sea, pero tiene que haber un origen. Si no hay, digamos, ay, mira, el tío abuelo, no sé qué, no sé cuánto, tenía 3 orejas. Bueno, ya tendríamos un elemento base, ¿no? Si no se tiene ese elemento base, estamos hablando de algo que se nos escapa. Porque para que se produzca ese, digamos, esa anomalía genética, se tienen que dar unas características especiales para que pueda, ya digo, poder ser manipulado ese gen o transformado, ¿no? O retocado. Entonces, claro, por eso las investigaciones están yendo hacia este tipo de posibilidades. Por ejemplo, bueno, en humanos, por ejemplo, mira, ¿ves? A ver, que me acuerde, coño. Hay un caso de Lali Singh, que era una niña en Nueva Delhi, en la India. Pero es que, claro, estamos hablando de la India. Y la India, dependiendo de qué zonas, resulta que están bastante cargadas, digamos, de fuerzas, cargas telúricas, digamos, de fuerzas tectónicas, ¿no? Y bueno, a ver, contemos con que un caso o 10 casos que puedan tener en la India, con los millones que son, resulta, tú miras el porcentaje y el porcentaje es ínfimo, ¿no? Pero entonces, bueno, el caso es que en la niña esta, pues terminó muriendo porque, bueno, a ella le salió una segunda boca, que hay imágenes y todo, le salió una segunda boca, pero claro, le impedía alimentarse en condiciones, porque digamos que claro, no buscaban la manera de que cerrarle la boca, ¿no? Como se suele decir, intentaban buscar la manera de cerrar la boca. Pero el problema, claro, era primero una familia pobre, hicieron las pruebas gratuitamente, digamos, de toda la historia esta, pero claro, terminaron por decir que precisamente habría que cerrarle la boca, o sea, habría que quitar o hacer una operación complicada para hacerle una cirugía para poderle quitar el problema este. Sí, sí. Bueno, el problema en cuestión pues fue que bueno, pues tardaron en decidirse a poderla operar. El problema es que era muy pequeña, claro, la alimentación por biberón, bueno, la sanidad, bueno, el caso es que la pobre niña, pues entre una cosa y otra, pues sufrió casos de deshidratación y demás. Básicamente, pues tuvo un paro cardíaco al final, supongo que asociado a una falta de alimentación, deshidratación y entonces pues falleció. Bueno, pues lo que ocurre es eso, que es que la mayoría de las veces estos casos, pues las mismas familias tienden a pensar que, sobre todo en estos pueblos así, digamos, con un tipo de cultura, hay dos modalidades. Hay pueblos, o sea, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, es más dado a que son maldiciones,
Y en cambio, por ejemplo, en la India, según la cultura. claro, en la India, por ejemplo, es como si fueran ángeles, ¿no? Es como que se nacen para sacrificarse y entonces pues se les hace templetes, se hacen, o sea, se les, digamos, se les recuerda con un especial cariño, digamos, y devoción. Claro, no sabemos exactamente si en este caso, por ejemplo, pues la familia pues pensó claramente en la imposibilidad de poder tirar adelante financieramente un número X de operaciones, debido, o sea, también pensar en si podían poder desarrollar a la niña con una alimentación, a ver si cuando fuera un poquito mayor o tuviera más fuerza. O sea, hay que pensar que la familia estaba muy forzada a distintas cosas, ¿no? A razones. Pero bueno, básicamente es esto, que este tipo de deformaciones muchas veces, bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en los corderos, sobre todo en los corderos. La De mayoría eso de te los iba, corderos, de eso te iba a hablar yo, porque sí, hay dos casos muy conocidos de este tipo de enfermedad en animales que no supuso, digamos, un acortamiento de vida a estos animales. Los dos casos más famosos que hay es el de un cerdo llamado sí, Dito, que fue criado hasta la edad adulta y al final murió de neumonía, pero neumonía que fue causada por la inhalación de alimentos y con el otro hocico respirar todo el polvo de lo que estaba comiendo. Y eso le vale, provocó una neumonía, pero no fue por la enfermedad congénita que tenía. Y luego tenemos otro ejemplo, el de Frank y Louis, que era una gata con dos cabezas, que en Milwaukee, en Massachusetts, Estados Unidos, que el propietario le puso estos dos nombres, el de Frank y Louis. Esta gata o este gato tenían un solo esófago y una tráquea que eran totalmente funcional. Esto le daba también vida a las dos cabezas totalmente independientes y pensantes diferentes, aunque se alimentaban por la misma tráquea y por el mismo estómago las dos bocas. Y duraron 15 años, o sea, la edad normal de un gato. O sea, sí, murió con una edad normal, como si no tuviera esta enfermedad. Eso también es un punto de reflexión para las personas que tienen esta enfermedad, de que pueden llevar una vida normal, sana y completamente típica de cualquier ser humano. Eso también es muy importante destacarlo, Juan Carlos. sí, a ver, a ver, que resulta muy difícil tirar adelante en muchísimos de los casos, ¿vale? Es verdad, porque dependiendo del tipo de anomalía, ¿no? Que se pueda producir. A ver, básicamente, si una persona, por ejemplo, pues sufre de hiprosopía, pero porque tiene, ya como he dicho antes, una oreja extra o un ojo y tal, Sí, eh, no le quita son elementos que no le van a quitar de poder tener una vida más o menos normal. Habitualmente, posiblemente, tiendan a hacer luego con cirugía y tal, se suele quitar. Es verdad que los casos menores, o sea, los que menos se producen son los de que sean caras sí, sobre todo caras o rostros completos. Son los menos casos. El problema, por ejemplo, que se encuentra en la medicina, digamos, es diferenciar entre siameses, como comentábamos al principio, o un elemento de diplosopía, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, de Faith y Hoppy Howie en Sydney, en Australia, que, a ver, era una persona, murieron con 19 días después del nacimiento, pero bueno, se descubrió su malformación ya cuando a nivel feto, ¿no? Eh, bueno, estaban haciendo una ecografía rutinaria y entonces descubrieron
que bueno, pues que sufría, pues que tenía, en este caso, por ejemplo, se contó como el caso de diprosopía, aunque podríamos decir que en realidad es un caso más de, de siamesismo. Por tanto, que eran dos caras, pero en realidad compartían, o sea, tenían dos cerebros independientes, pero dos cerebros independientes, pero divididos, o sea, de menor tamaño y de menor tamaño, pero formaban un cráneo normal y entonces cada uno tenía su cerebro, cada niña. Bueno, cada niña, solamente una niña en realidad. El problema que parece que surgió era que como pensaban que como solo compartían tráquea, o sea, todo lo que es todo lo demás era un solo paso, digamos, un solo elemento, pues siguieron adelante la gestación. Entonces resulta que cogieron y bueno, pues ya digo, a los 10 nació y a los 19 días pues murieron, pero la misma familia y los médicos hicieron como un mutis, o se callaron. Se cree que en realidad lo que quisieron hacer es una separación de uno de los siameses, digamos, ¿vale? Pero está considerado, por ejemplo, como diprosopía por el tipo de fenómeno que se producía, de que compartían, digamos, quitando la separación mínima del cráneo, pero compartían todo el cuerpo y parte incluso, o sea, toda parte de lo que es el cráneo. Y entonces, pues en este caso resulta más difícil de saber, perdón, de saber exactamente si estamos hablando de siamesismo o de diprosopía. Bueno, como comentábamos al principio, básicamente, quitando estos casos, hay muchos más. Y precisamente en el tema de la época moderna, ¿no? Pero, no, claro, no hay, aparte de, por ejemplo, de Edward Mordek, siglo XIX, claro, esto ha sido considerado durante, bueno, milenios posiblemente, como un elemento de eso, como decíamos, ¿no? De maligno, ¿no? De maldiciones, de hechicerías y de historias. Si hubo casos más antiguos, la mayoría, si sobrevivían, estaban encerrados de por vida. Entonces, emparedados, muchos de ellos emparedados, ¿eh? Emparedados, o sea, claramente. Bueno, pues, he podido observar, por ejemplo, como incluso la costumbre de a la primera de cambio que nacían, les hacían unas pruebas y entonces resulta que a la primera de cambio cogían, los metían en una bolsa y los ahogaban. Los ahogaban en el río, sí. Desaparecer, ¿no? Para hacerlos desaparecer. Ya digo, luego, por ejemplo, tenemos elementos míticos, ¿no? Pues, por ejemplo, aunque la diprosopía, por ejemplo, es habitualmente el elemento de ampliación, digamos, de rasgos faciales independientes, o sea, duplicados, pero luego, por ejemplo, tenemos elementos, por ejemplo, como lo que era el mítico, eh, los seres míticos estos, por ejemplo, un ojo, ¿no? Lo de los cuernos. Bueno, por ejemplo, tenemos a Cerbero, el perro, ¿no? Que claro, dices diprosopía o una mutación siamésica, ¿no? Por ejemplo, porque no queda claro entre que sí dice que tenía 7 cabezas, que no sé qué, no sé cuánto. El número 7, siempre tenemos el número 7 por ahí. Bueno, no sabemos exactamente, pero lo que sí que se sabe es que por medio de la mística, de las leyendas, tenemos esto, la existencia de este tipo de fenomenología.
¿no? Entonces, bueno, en personas no tanto, ya digo, porque era muy habitual pensar que había una maldición o algo, con lo cual los eliminaban rápidamente. Y hasta, ya digo, hasta el siglo XIX, siglo XX, que empieza ya lo que es la medicina moderna, en la que pues ya se considera la posibilidad como mínimo, de estudiar la posibilidad de operarlos para que puedan tener una vida más o menos normal. Eso es, ya digo. Quizá el personaje que más famoso con la enfermedad de diprosía era Polifermo, hijo de Poseidón, Por que ejemplo, aparece en la de Odisea de Romeo, que era el cíclope más famoso en la antigua Grecia, ¿no, Juan Carlos? pues mira, a ver, la leyenda del cíclope, por ejemplo, pues claro, no estamos hablando sería todo el caso contrario de la diprosopía, ¿no? Pero también es un caso de malformación, bueno, ¿debida a qué? No sé, porque claro, ya estamos hablando, por ejemplo, de más mítico que real, porque no tenemos referencias, pero entraríamos por ejemplo, en otro tema, que es el de las leyendas de los dioses que se mezclaban con humanos, ¿vale? Como esa mezcla genética, esas pruebas, ¿no? Esas pequeñas, bueno, pequeñas y grandes pruebas. Y a veces pues salían bien, por ejemplo, pues tenemos el famoso Hércules, tenemos, ¿vale? Y entonces, pues, pero luego, por ejemplo, pues eso está, todos estos seres míticos bueno, pues en realidad pues estaban más cabreados con los humanos que con los dioses, como digo yo. A ver, ¿qué culpa tengo yo? Hoy en día hemos visto muchas enfermedades raras, de malformaciones genéticas. Hemos visto los niños con escamas, los niños lobo, los Sí, niños abuelo, que sí. envejecen como si fueran abuelos. No sé si eso se podría enfocar dentro de la diprosopía, no sé si se podría enfocar dentro de esta enfermedad. No exactamente, ¿no? Porque la diprosopía solamente se dedica a lo que son sobre todo, malformaciones faciales tanto de animales como de personas, de seres humanos. Luego ya, por ejemplo, en eso ya entraríamos en otros campos de la medicina, pero que básicamente la medicina hoy en día prácticamente le está dando nombre a todo. Lo interesante es, no sé lo que es, pero ponle un nombre, por lo menos para poderlo reconocer, ¿no? Entonces, pues básicamente funcionamos así. Sí que realmente, la verdad es que si nos fijamos bien, pues a lo mejor estamos pasando una etapa de como hace miles de años. Y no tenemos a esos dioses, pero sí que parece ser que hay una cosa que por alguna razón le pasa al ser humano, pero no le pasa al resto de los animales, que es Quizá el el caso, quizá el desgaste caso más, genético. quizá el caso más famoso de diprosofía fue en Reino Unido, una persona que creían que tenía un tumor en la barriga y tras operarlo le sacaron una masa con pelo, con dientes, con un cráneo, que Sí, se vio luego era un hermano gemelo que lo estuvo engendrando él dentro de su cuerpo, un hombre, ¿eh? sí, Es pero eso, por ejemplo, curioso. eso es siamesismo. Sí, sí. Eso es siamesismo, ¿no? Es como una masa. Claro, en realidad la diprosopía se considera precisamente en una etapa, pero facial, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, claro. ¿Vale? Pero bueno, que vamos a ver, que no deja de ser, la diprosopía no deja de ser una especie de variante del siamesismo, que al fin y al cabo es eso. Lo único que ocurre es eso, que, que en estos casos, por ejemplo, pues es habitualmente una segunda cara o algún elemento asociado, ya hemos dicho, boca, oreja, nariz, ojos, elementos que se duplican o aparecen como elementos extras, ¿no? Yo digo, pues muchas veces digo, hombre, a ver, tener una serie de ojos alrededor, pues te da un 360 de maravilla, si son funcionales.
pero no es el caso, no suelen ser funcionales. El caso es que en este caso, pues ya digo que el caso que estás comentando tú es una especie de otra variante del siamesismo, pero que claro, no sabemos exactamente, o nunca se llega a descubrir, la afectación psicológica sobre la persona principal. Si son cerebros independientes, si al ser cerebros independientes están afectando de forma psicológica, digamos, en el principal, aquello de decir, hey, que estoy aquí, no estoy de acuerdo con esto, o sea, serían como dos personas en una, es siamesismo, al fin y al cabo. Recordemos que en el siamesismo los resultados finales, bueno, la mayoría de los casos suelen vivir relativamente poco, pero hay casos, por ejemplo, que son terribles como por ejemplo, pues personas que siamésicas, bueno, que cerebralmente, por ejemplo, hay un caso, dos hermanas que eran siamesas, y muere una de un infarto cerebral y la otra resulta que se queda, bueno, pues sabe perfectamente que le quedan horas de vida porque la parte principal, digamos, que era su hermana, estaba muriendo. Y bueno, a las pocas horas murieron las dos en realidad. Pero ya digo que en estos casos ya son bastante críticos, ¿no? Habitualmente, en el caso, por ejemplo, de Faith Howie, este caso australiano, pues posiblemente pensaron en eso, en separar o salvar a una de las hijas, de las niñas, digamos. Bueno, sabemos que, por ejemplo, que en este caso concreto suele ser muy difícil, dependiendo claro, por ejemplo, el de Edward Murdoch, no sabemos exactamente si este hombre, por ejemplo, pues hoy en día le hubieran hecho una operación sin afectar a su cerebro. Hoy en día, por ejemplo, no sabemos exactamente hasta qué punto afectaba psicológicamente, realmente había una segunda personalidad o era una afectación por parte de ese pequeño cerebro que tenía su otro yo, ¿no? Su hermano o hermana, lo que fuera. No lo sabemos exactamente, porque ya digo, siglo XIX, se intentó hacer desaparecer el cuerpo y toda la historia. Hay alguna foto de la época, y bueno, ya que son llamativas, ¿no? Lo que pasa es que algunos miran de una manera y yo no lo veo tan guapo la segunda cara. La verdad, la verdad es que la veo con muy mala leche. Tengo una cara siempre de enfadado. Bueno, claro, a ver, es el que lleva la visera. Si se pone. Hoy en día, por ejemplo, hubiera sido el moderno de los dos, porque al ponerse la gorra, hubiera sido el rapero, el que lleva la visera al revés. Sí, sí, no. Sí. Hoy en día lo hubiera llevado mejor, pero resulta bastante complicado. Bueno, sí que básicamente creo recordar que hay unos animales que están todavía vivos. Sí, que hay un gato que es famoso, hay un gato y una ternera, bueno, que ahora es una vaca. Sí. Y que tienen, o sea, están vivos, ¿vale? O sea, y que tienen esos rasgos, o sea, son dos caras, o sea, claramente. O sea, el único problema que suele haber es que, bueno, tienen que diferenciar, por ejemplo, quién manda. O sea, si tienen dos cerebros o comparten el cerebro, ¿vale? Pero bueno, que básicamente, mira, en el caso del gato y de la ternera, bueno, se han mantenido vivas y tal. Tengo una foto, por ejemplo, de lo que era la niña esta de Delhi y sí. con la deformación esa segunda boca. Y claro, resultaba difícil, pero claro, era muy pequeña y el problema principal en su caso fue la desgracia de vivir en una familia, bueno, de haber nacido en una familia muy pobre y no tener las posibilidades, claro, no es como aquí a lo mejor. Aquí tenemos, digamos, la asistencia social, digamos, tenemos mucha suerte, porque tenemos a nivel médico bastantes coberturas.
En la India es de pago. Ujú. En la India no hay el servicio público como tal. No lo tenemos así. Y entonces, pues en ese país, pues claro, no se vieron bastante apocados a poder ayudarla. Nada más eso. Me estaba riendo porque has Sí, dicho que algunos los verían hasta guapos, ¿vale? sí, Y bueno, contra gustos colores, Juan Carlos, porque por ejemplo te voy a poner un caso que tú recordarás, que es el de la princesa iraní Qatar o Qajar, que sí. tuvo 145 pretendientes de la alta nobleza y que 13 de ellos se quitaron la vida por su rechazo. Y tú buscas la foto de esta princesa y vamos, y guapa, guapa no lo es, porque tenía hasta bigote, ¿eh? Pero te digo que contra gustos colores, ¿eh? Hombre, a ver. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una princesa real o porque No, esto no no es es una mi princesa discurso. real, esto fue un caso real, Juan Carlos. Sí, no, ya lo sé que es un caso real, pero estamos hablando de un tío disfrazado. Sí, sí, porque era feo de cojones, ¿eh? Hombre, la verdad que yo diría que era un tío, pero bueno, con su bigote ahí bien arreglado. No, la verdad, está muy bien, ¿eh? Y además entrada en carnes, además, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a ver, es sobre gustos, Colores. colores. Mira, no sé si, bueno, menos mal que es un programa de radio el público no puede ver, pero acabo de ver una foto en, Sí, sí, sí. Un bigote, en vamos, falda, vamos, ni, en ni, falda corta. ni el Iñaki de televisión española en sus mejores tiempos lleva el bigote tan grande. Sí, pero el de la falda corta, Sí, sí, es, el, es el brutal, de, es brutal, el es de mi brutal, sí, falda es sí, brutal. es Por eso te brutal. digo que no sé si ahí quisieron colar un tío por tía, yo qué sé. Pero bueno, básicamente, no, ya digo, no es diprosopía, pero se le acerca. No, Se porque, acerca a mucho. ver, ¿dónde está la hermana guapa? La tiene escondida detrás del pelo. Bueno, el caso es eso, hay que reírse de vez en cuando. Bueno, básicamente eso, que los casos hoy en día, quiero recordar, o sea, realmente en humanos hay reconocidos alrededor de 5 o 6 casos en los últimos ciento y algo años. Pero bueno, en animales sí que hay asociado. En el caso, por ejemplo, de los humanos, por ejemplo, ya hemos hablado antes de lo que es la posibilidad de las emanaciones de radiaciones por parte de los terrenos, ¿no? Del mismo terreno, que no tanto de la radiación producida por algún accidente nuclear o desastre nuclear o apostar nuclear. Pero, bueno, por ejemplo, en los casos que conocemos de los humanos, el problema es que no se ha hecho un estudio. ¿La magnetita tendría algo que ver? El tema, Él, la magnetita, el suelo magnético, ¿tendría algo que claro, ver? el problema está en que sobre todo, ahora están haciendo bastantes estudios con el tema del granito, Ujú. que tiene características magnéticas también. Si se moja con agua salada, por ejemplo, genera electricidad. Sabemos, por ejemplo, que en ciertos lugares en concreto que son graníticos, pero que también están asociados a zonas donde hay minas de sal de roca, que se llama. Y entonces, zonas con sal de roca que puedan tener contacto con zonas graníticas por el efecto de la lluvia, pues claro, eso genera una radiación electromagnética. No deja de ser una radiación. No tiene por qué ser solo radiación gamma y demás, ¿no? La radiación electromagnética puede ser tan dañina como cualquier otra. Y entonces, en estos casos, por ejemplo, lo que no se ha estudiado es el terreno en sí. ¿Por qué? Porque como es un caso tan aislado, estamos hablando del hombre este Mordek, eh, que realmente pues solo fue su caso, o sea, solo se conoce su caso. Y Y es entonces, un hombre que nació completamente normal, ¿eh? Que fue cambiando su cara, su cuerpo, empezaron a salir los bultos aquellos por la espalda,
como Sí, pequeños sí, granos y luego acabó totalmente deformado, sí. que bueno, de ahí vino el término hombre elefante, Sí, evidentemente, el de John Merrick. el John de John Merrick, Barry. Pero John él Merrick, nació completamente normal, ¿eh? Normal. sí, Hasta pero los es 14, 15 años fue un chico normal. normal, sí, pero hay una enfermedad que es, bueno, y que hoy en día se da en algún caso en la Tierra, en el planeta, o sea, en el mundo, que es este tipo de deformaciones que se van produciendo con los años. Hay un caso, por ejemplo, en Estados Unidos que el niño es bueno, ya es un adulto y es terrible, ¿no? Porque también precisamente tiene una deformación craneal que le ha tapado incluso los ojos. O sea que, claro, son deformaciones que se van produciendo con los años. Y claro, por mucho que se estudia, sí que saben que esto es una malformación genética que es degenerativa, o sea, pero no saben el origen. Es lo que el problema de hoy en día es que tanto sabemos ya, o sea, que a medida que se va aprendiendo de genética, pues se va estudiando mucho más en profundidad, pero se está descubriendo que hay esos huecos que no tienen esa explicación. Que por eso Uno, hemos hablado. uno de los huecos más conocidos que podemos tener hoy en día, por ejemplo, es el de las enfermedades raras desconocidas, Sí, que todavía no se han descubierto y que tienen una gran mortalidad. Y no hay ni cura ni no, explicación sobre ellas. claro, ¿Vale? es que En San Boy, por ejemplo, hay una asociación de este tipo de enfermedades muy rara, importante. sí, sí, Ujú. sí, sí, no, a ver, por ejemplo, bueno, pues hay un número X de personas. Mira, yo, por ejemplo, yo lo he estudiado, bueno, he hablado con estas asociaciones, que no es que sea tan terrible. Yo, por ejemplo, tengo eh, una, ¿cómo se llama esto? Un problema con los péptidos, ¿vale? Soy alérgico a las pectinas. Que dices, Ujú. bueno, pero si la fruta, por ejemplo, Ujú. Sí, sí, todo lo la que es fruta, el derivado a los pesticidas sobre y todo la todo eso. manzana, a mí la historia de Blancanieves, yo a mí no necesito una manzana roja, al revés, la manzana roja para mí es la más saludable, porque es la que menos proporción en pectinas tiene. En cambio la amarilla, la golden y tal, me matan, me puede matar, porque me produce un elemento, o sea, una reacción alérgica y me cierra el conducto respiratorio, las vías respiratorias. Pues, bueno, estudiando el caso, en mi caso, por ejemplo, lo sufren 500 personas en todo el planeta. 500. Vaya Aunque tela. dicen que es preocupante porque va en aumento. Dices, bueno, el problema que surge con todo esto es dónde, o sea, cómo surgen este tipo de enfermedades, o sea, esas alergias, son enfermedades al fin y al cabo, es el organismo el que rechaza esto porque por alguna razón. En mi caso, por ejemplo, se ha estudiado y bueno, pues hay un pequeño detalle que puede ser el puente de origen, ¿no? Que trabajo en una empresa que por razones X, pues yo hace ya más de 30 años me contaminé con plomo. Tengo un alto porcentaje de plomo en sangre. Y entonces creen que el puente, digamos, a este tipo de reacción es el plomo. Pero no lo dan por hecho. O sea, lo dan como posible porque debido a este tipo de contaminación, si antes no lo tenía, luego lo he desarrollado. Pero claro, también hay personas, por ejemplo, que no tienen nada que ver ni con plomo ni con nada, son sanos totalmente y de buenas a primeras pues desarrollan una reacción alérgica. Pues bueno, pues básicamente, pues esas son las enfermedades raras, las que se tienen que estudiar, pero que es interesante. Pero, claro, si lo miras profundamente, claro, una cosa son las enfermedades raras, que son derivadas de estudios genéticos, o sea, de variaciones genéticas, y otra, por ejemplo, pues en mi caso, o en el caso de las alergias, es muy difícil detectarlas a nivel genético. O sea, no Ujú. son tan hereditarias como parece. Sí que hay cierto aporte
que a veces resulta hereditario, que son elementos, por ejemplo, como ciertas personas que abuela, madre, hija, o sea, van teniendo y que desarrollan la misma tipo de alergia. Parece ser que hay un puente, ¿no? Diríamos, pues ahí parece haber un puente. ¿Que es una enfermedad? Bueno, o sea, todo elemento que quita salud a una persona es una enfermedad. Enfermedad rara, por tanto que se produce en un porcentaje extrañamente bajo y que en realidad no tiene un origen realmente a nivel humano, ¿no? O genético. Y entonces, pues básicamente, pues eso. Yo por eso digo que a esta asociación de Samboy, pues los conozco y trabajan muy bien. La verdad es que dan bastante apoyo a todo lo, bueno, a todas las familias que lo puedan estar pasando mal, ¿no? Por suerte, mira, aquí no tenemos, que yo recuerde, he estado buscando y no tenemos casos de diprosopía así graves, ¿no? Porque ahí sí que hay, por ejemplo, he encontrado algún caso, pero que rápidamente se ha solucionado, que son, como hemos comentado varias veces, casos, por ejemplo, de una tercera oreja. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de Tres Johnson, que nació en septiembre de 2004 en Missouri. Sí. Era hijo de Brandy y Joshua Johnson, que tenía una fisura grande con dos fosas nasales totalmente separadas y una cabeza. Sí. Y se le daban horas de vida, pero con el medicamento y con todo lo que se le está haciendo, las operaciones que se le está haciendo, ha celebrado ya su 18 como cumpleaños. Ahora ya tiene 20, 21, 22 años. 22 años. Ahora actualmente este chico. Se conoce como Tres Johnson. Bueno, a ver, la suerte que es lo que decimos, que la medicina reconstructiva ha avanzado muchísimo, se le están haciendo operaciones, básicamente lo que están haciendo es crear una nariz, un conducto único ante una nariz, o sea, era el aspecto que más podías, por ejemplo, ver como extraño o problemático, ¿no? Aquí en Cataluña, para romper el hielo, le llamamos al home dels nassos. Ostras, sí, calla. Ya, pero tenés otra cosa. En castellano, sí. Sí, no, la verdad es que sí, que así tenemos algún caso de este tipo, como dices tú, de leyenda, ¿no? Pero bueno, que básicamente pues hemos tratado el tema de la diprosopía, porque claro, o sea, aparte de ser una enfermedad, no deja de ser una enfermedad, no es exactamente genética y hereditaria, porque no resulta, o sea, no puedes encontrar un aporte genético que pueda producir más errores de este tipo, pero que resultan realmente pues un misterio, hasta para la medicina moderna y la ciencia, sigue siendo eso, misterio. Un misterio porque en el momento en que el origen se pierde, o sea, tú no eres capaz de decir, es por esto, o puedo ser, o sea, no puedes crear un abanico, por ejemplo, médicamente, porque No hay que entenderlo. hay un patrón establecido. No hay un patrón establecido y dices, pues, básicamente nos quedamos a dos velas, ¿no? Y entonces, pues por eso lo hemos tratado, me ha parecido bastante interesante, porque, para finalizar, porque la verdad, hay muchos elementos del misterio que en realidad parece ser que quiere la gente cerrarlos en un baúl y ni siquiera observarlos. No sé qué, por ese miedo, ¿no? Y más que nada, pues decir que este tipo de personas, pues en realidad, no, bueno, que resulta difícil de que sobrevivan, pero si sobrevivieran, pues necesitarían en realidad no rechazo, sino apoyo. Yo lo diré de otra manera, Juan Carlos. Sí, El misterio no son fantasmas ni cosas espirituales. El misterio es todo aquello inexplicable, correcto. científicamente, médicamente y cognitivamente y también espiritualmente, que no se puede demostrar. Eso es el Perfecto. misterio.
Pues ya está, perfecto. Vale, creo que es una definición justa. Sí. Y nada, y acabamos aquí, aquí en Radio Spin, el programa Energías y Misterio, que no solamente hablamos de fantasmas y energías, sino hablamos de otro tipo de misterios también. Y a todos ustedes los esperamos, pues como cada semana, aquí en Energías y Misterio, en Radio Spin, el 107.2 de la FM, con un servidor David Flor y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene, amigos. Muy bien.